Rosal es abogado del Sindicato de Controladores Aéreos de Spica, que logró su absolución ante la Audiencia Provincial de Madrid. Muy buenas tardes, señor del Rosal. Buenas tardes. Bueno, usted fue junto a su equipo quien encontró el error en los listados de pasajeros que había presentado el bufete de Cremades. ¿Cómo se percataron del error? Bueno, vamos a ver, cuando les condenan en primera instancia, en la primera instancia nosotros íbamos a por la solución, entonces cuando les condenan en la primera instancia planteamos todos los posibles motivos de recurso y entre ellos dijimos, bueno, vamos a ver si aquí están reclamando los que son verdaderamente reclamantes legítimos, y empezamos a revisar con la ayuda de los propios controladores de Spica toda la documentación que había aportado Cremades, que era una ingente cantidad de documentación, y de repente empezamos a ver pues ese tipo de disparates que han narrado ustedes. No nos dio tiempo, porque se nos iba el plazo del recurso, a comprobar nada más que la mitad. O sea, fue una muestra del 50%, y en el 50% encontramos que el 50% no tenían derecho a indemnización. Si hubiéramos seguido a 12.000, pues a lo mejor nos sale que el 80% no hubieran tenido derecho a indemnización. Pero bueno, con el 50%, una muestra del 50% es muy relevante, y por lo menos 3.000 y pico no tenían derecho a indemnización. ¿Y qué cosas encontraron? Pónganos ejemplos. Vuelos de 2 meses antes del día 3 de diciembre, que era el día del problema. Vuelos posteriores, el billete de Mortadelo y Filemón, poesía. Claro, cuando ven el billete de Mortadelo y Filemón dicen, espérate, ¿esto? Bernardo, yo me juego la cabeza que esa gente era autónomos, que estamos muy acostumbrados a meter justificantes de cosas que no son. O funcionarios públicos que tenían que justificar de alguna manera cosas. Pero encontramos todo tipo de disparates. Luego, sobre todo, lo que más había era gente que volaba en zonas que no tenían nada que ver con el espacio aéreo que controlaba la Torre de Madrid, o gente que volaba en otros días donde no tenía nada que ver con la suspensión de vuelos que hubo en los días 3, 4 y 5 de diciembre del cierre del espacio aéreo. ¿Por qué cree que el sindicato USCA firmó un acuerdo, un acuerdo como este, antes de plantearse cualquier defensa? Pues eso es una buena pregunta que habría que hacérselo a ellos, porque a nosotros, cuando nos vino Spica para que les defendiéramos, nosotros vimos que había muchísima base para defenderles, porque los controladores no abandonaron sus puestos de trabajo. Fue un cierre patronal, como reconoció la Audiencia de Madrid. Por tanto, nosotros veíamos que había base para una defensa y para una absolución. ¿Por qué antes del juicio USCA se rindió? Pues no lo sé, eso lo tendrían que contestar ellos. A mí no me parece razonable, lo tendrían que haber peleado, que haber intentado por lo menos, como de hecho hicieron los de Spica, con bastante bravura, porque la situación era difícil. Fíjese que nos fuimos a juicio, 133 controladores, 115 se habían conformado, y el resto, pues la presión era muy grande, porque claro, que las posibilidades de perder pues eran muchas, porque empezábamos el partido perdiendo 5-0, ¿no? A ver, Verónica Fumana, es que estábamos diciendo en la mesa, pero qué increíble, pero claro, ahora ya queda más claro. A ver, Vero. Sí, el tema, yo querría saber, porque dice que el bufete de abogados todavía tiene ese dinero, que estamos hablando de muchísimo dinero. Y si ahora se ha demostrado... Y la OCU. Efectivamente. Si ahora se ha demostrado que ese dinero no estaba justificado debidamente, ¿se puede producir la devolución? ¿No? Es decir, ¿qué pasa con ese dinero? El acuerdo que firmaron con USCA y con la OCU no se conoce. Yo nunca lo vi. El juzgado nunca nos lo enseñó, y yo creo que al juzgado nunca se le enseñó. Entonces yo no sé en qué términos se firmó, porque hay quien dice que es que había una cláusula de que ese dinero se pagaba y no se iba a devolver aunque hubiera absoluciones. No lo sé, a mí eso me parece chocante. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de cómo estuviera firmado ese acuerdo, pues cabrá la posibilidad de recuperarlo o no. A mí la situación me parece bastante sorprendente. Yo, que el bufete tenga o no ese dinero, no lo sé. Eso ya es la investigación del periodista, que ha sido el que ha escudriñado. Nosotros lo único que comprobamos es
que no tenían derecho a esa indemnización. Luego ya ese dinero dónde ha ido, o si lo han pagado a los perjudicados o los que fueron perjudicados, pues tampoco lo sabemos, ¿no? Pero vamos, la situación es bastante kafkiana, ¿eh? Pues desde luego, Bernardo del Rosal, gracias por haber estado en Todo es Mentira. Gracias.